Domingo, 19 de octubre y las pantallas siguen ardiendo con las polémicas de siempre. Alejandra Rubio vuelve a ser el centro de atención, mientras que Terelu Campos observa la situación con una mezcla de incredulidad y resignación. La escena mediática, tal como la conocemos, parece desbordada. No hay medida, ni límite, ni respeto por la trayectoria ni por la memoria de quienes construyeron estos espacios televisivos. Si María Teresa Campos estuviera viva, seguramente intentaría defender a su nieta de cara al público, pero por dentro sentiría una vergüenza tan profunda que sería casi insoportable. Porque lo que ha quedado al descubierto no es solo un error, sino un espectáculo que roza lo grotesco. La televisión de hoy se ha convertido en un espacio donde los colaboradores y presentadores ya no esconden nada. Hablan, opinan y juzgan sin filtro alguno. Miguel Temprano lo ha dejado muy claro en su último vídeo, titulado de manera demoledora: Alejandra Rubio, un lastre para Telecinco. Y no le falta razón. Tener a Alejandra sentada frente a las cámaras, convertida en el eje de todo, es un auténtico riesgo para la cadena, sobre todo cuando los tiempos dorados de audiencias superiores al 20% quedaron en el pasado, y las cifras actuales apenas rozan los recuerdos de aquel esplendor. El problema es que, más allá de la polémica, Alejandra Rubio parece caminar por la televisión como si fuera dueña del plató. Mimada, altiva, prepotente y con un descaro que sorprende, interrumpe, no respeta a los presentadores y proyecta la sensación de que ella es el centro del mundo. Si María Teresa Campos levantara la cabeza, seguramente se sorprendería del giro que ha tomado la historia familiar. Su nieta, a la que quizá alguna vez defendió, ahora encarna un personaje que mezcla descaro, egocentrismo y un aprovechamiento mediático que raya en la superficialidad. Pero más allá de la actitud en el plató, la situación adquiere tintes aún más delicados cuando se observa su relación con temas serios como la solidaridad o la enfermedad. Alejandra participó en campañas de concienciación contra el cáncer, pero no se puede olvidar que ella misma confesó sentirse culpable por haber abandonado a su madre durante su tratamiento de quimioterapia. Esa contradicción entre actos pasados y gestos públicos genera un choque que muchos consideran hipócrita. Los gestos mediáticos, los pañuelos rosas y los discursos de concienciación parecen más un espectáculo que un compromiso real, una forma de convertir la tragedia en minutos de notoriedad y visibilidad. El conflicto no termina ahí. Su comportamiento frente a los compañeros también ha sido objeto de crítica constante. La famosa confrontación con Patricia Pardo demostró que alguien finalmente tuvo el valor de poner límites a su arrogancia. Alejandra, acostumbrada a interrumpir y dominar el espacio, recibió un correctivo público que dejó claro que el respeto hacia los profesionales sigue siendo un valor indispensable, aunque a veces olvidado. Y mientras ella es señalada por cada gesto, otros colaboradores, como Lecchio, parecen recibir tolerancia incluso ante comportamientos reprobables. Esta doble vara de medir amenaza con minar la credibilidad de toda la cadena. No se puede analizar este fenómeno sin ponerlo en contexto con otras generaciones. Comparando a Alejandra con hijas de figuras mediáticas de edad similar, como Anita Matamoro o Ana Ferrer Padilla, la diferencia es notable. Ellas han logrado consolidar su presencia en televisión y redes sociales, generando seguidores e interacción auténtica. Alejandra, en cambio, aún lucha por encontrar su espacio y su voz, y su única vía económica estable sigue siendo la televisión. Sin ella, la joven se enfrenta a un futuro incierto, donde la fama efímera podría no sostener sus ingresos. Y si bien las polémicas televisivas captan nuestra atención, también conviene recordar los límites de la responsabilidad mediática. Historias trágicas, como la de una adolescente en Sevilla que se suicidó tras sufrir bullying, nos recuerdan que ciertos temas no deben convertirse en espectáculo ni en mero contenido sensacionalista. Los programas del corazón, acostumbrados a explotar la vida ajena, no siempre están preparados para abordar con seriedad situaciones que afectan vidas reales. La falta de protocolos y la superficialidad en la cobertura de estos casos son alarmantes y reflejan una televisión más preocupada por el impacto que por la ética. Volviendo al caso de Alejandra Rubio, resulta evidente que su comportamiento en los platós se ha convertido en un microcosmos de la televisión actual. Egos inflados, conflictos constantes y minutos de gloria que, en realidad, exponen debilidades y carencias. La bronca con Patricia Pardo es un ejemplo perfecto. Por primera vez, alguien se atrevió a ponerla en su lugar, señalando con firmeza que no todo se puede permitir.
Sin embargo, la repercusión mediática de sus polémicas sigue alimentando su presencia en pantalla, demostrando que la controversia sigue siendo un recurso poderoso para mantener relevancia. Además, los gestos de Alejandra en campañas solidarias y de concienciación contrastan con sus acciones pasadas, y esa incoherencia no pasa desapercibida. La contradicción entre lo que se proyecta y lo que se ha vivido genera desconfianza y crítica. Participar en campañas contra enfermedades graves mientras en el pasado se abandonó a un familiar enfermo es un ejemplo de cómo la televisión convierte la culpa y la redención en espectáculo, muchas veces a costa de la sensibilidad del público. Finalmente, lo que vemos en los platós hoy no es solo un conflicto familiar ni personal, sino un reflejo de la decadencia de ciertos espacios televisivos. La mezcla de arrogancia, falta de respeto y utilización de temas sensibles como trampolín mediático es preocupante. Alejandra Rubio encarna todo esto: minutos de gloria, conflictos abiertos, polémicas continuas y un comportamiento que desafía límites. La televisión, lejos de ser un espacio de profesionalidad y ética, se transforma en un escenario de egos donde la línea entre notoriedad y responsabilidad se difumina peligrosamente. En resumen, la historia de Alejandra Rubio es un ejemplo de cómo la fama, la controversia y la televisión se entrelazan hasta crear un espectáculo que fascina y escandaliza a la vez. Minutos de protagonismo, enfrentamientos públicos y gestos de aparente solidaridad se combinan en una narrativa que evidencia, más que nunca, la complejidad y el riesgo de la televisión contemporánea. Mientras algunos buscan notoriedad, otros sufren en silencio, recordándonos que detrás del show siempre hay vidas reales afectadas. Domingo por la mañana y el tema del acoso escolar vuelve a ocupar titulares, pero lo hace de la manera más contradictoria posible, a través de voces mediáticas que, paradójicamente, llevan años contribuyendo al sensacionalismo y al señalamiento público. Cuando hablamos de figuras públicas que critican a menores, la pregunta no es solo sobre lo que dicen, sino sobre la autoridad moral que poseen para hacerlo. Tomemos el ejemplo de Anabel Pantoja, ex colaboradora de Sálvame, alguien que pasó años inmersa en un programa que construía notoriedad destruyendo la vida ajena, convirtiendo conflictos familiares en espectáculo diario, y ahora aparece en medios denunciando bullying. Esa contradicción es inquietante, y es imposible ignorarla. No se puede analizar este fenómeno sin situarlo en contexto. Sandra, una adolescente que llegó a intentar quitarse la vida tras ser hostigada por sus compañeras, es un ejemplo de cómo la violencia escolar puede escalar hasta límites extremos. La joven no fue responsable de lo que sufrió. La culpa recae en sus acosadoras, en gran medida en la dejadez de los responsables del centro educativo. Mientras los medios debieran servir para concienciar, a menudo banalizan los hechos o los convierten en espectáculo, legitimando incluso el comentario público de personas que jamás han sido formadas para abordar un tema tan delicado. Es imposible no trazar un paralelismo entre el acoso escolar y el bullying mediático que ciertos personajes ejercen sobre adultos. Jesulín, padre de la hija de Belén Esteban, ha sido atacado durante décadas en televisión, señalado, criticado y etiquetado como mal padre. Para él, quizá los comentarios pasen desapercibidos, pero el efecto psicológico de un bombardeo constante de opiniones negativas es comparable a la presión que sufren las víctimas de bullying. No es exactamente lo mismo, por supuesto. Estamos hablando de adultos con capacidad de defensa, pero sí nos ayuda a comprender que el acoso, en cualquier forma, genera daño real. Ahora bien, hay algo que merece especial atención: la legitimidad de quien habla sobre acoso. Belén Esteban, Carlota Corredera, María Patiño, Kiko Hernández o Jorge Javier Vázquez han construido su carrera profesional señalando a otros, ridiculizando y destrozando reputaciones públicas y privadas. ¿Cómo pueden estos mismos personajes erigirse ahora como referentes de la ética y la responsabilidad cuando se trata de un tema tan delicado como el bullying escolar? La incongruencia es flagrante. Aquellos que han ejercido violencia mediática ahora se presentan como defensores de menores, mientras su historial demuestra lo contrario. Sandra,
La joven que sufrió acoso extremo representa lo que ocurre cuando la inacción institucional se encuentra con la banalización mediática. Intentar suicidarse no es un acto impulsivo sin causa, es la culminación de un proceso de violencia sostenida, de invisibilización de las víctimas y de tolerancia social hacia comportamientos que deberían ser sancionados. Los padres de las acosadoras, la administración educativa y los responsables del centro también tienen responsabilidad. No basta con la indignación temporal de los medios o un golpe de pecho en Instagram. Se requiere acción concreta, protocolos claros y sanciones efectivas. La situación se agrava cuando personajes que no tienen formación alguna para tratar estos temas se sienten autorizados a dar lecciones públicas. Anabel Pantoja, por ejemplo, ha declarado indignación ante los actos de las acosadoras, pero su trayectoria profesional demuestra una falta de sensibilidad y respeto sistemática. Pasó años colaborando en un programa donde la humillación era el eje de cada emisión, donde se señalaba a personas sin pruebas y se ridiculizaba públicamente a mujeres y hombres por situaciones privadas. Su discurso actual sobre bullying genera, por tanto, un conflicto ético evidente. ¿Cómo puede alguien que contribuyó al sensacionalismo masivo hablar ahora de respeto y protección? Es aquí donde surge otra cuestión fundamental, la educación mediática de la sociedad. Hoy en día, cualquier persona con acceso a redes sociales puede emitir opinión sobre cualquier tema, independientemente de su preparación. Influencers, colaboradores de televisión y figuras públicas se convierten en portavoces de causas sociales sin contar con las herramientas ni la formación necesarias. En Corea del Sur, por ejemplo, se exige que cualquier figura mediática cumpla con requisitos de formación para hablar públicamente sobre ciertos temas, especialmente cuando afectan a menores. Esta medida protege a la sociedad y garantiza un mínimo de responsabilidad profesional. En España, la situación es muy distinta. La autoridad moral se otorga por notoriedad, audiencia o popularidad, no por competencia ni conocimiento. La legislación, por su parte, sigue siendo insuficiente. Menores plenamente conscientes del daño que pueden causar actúan con impunidad, mientras los adultos responsables de su educación y protección a menudo permanecen inactivos. Las leyes permiten que adolescentes cometan actos de violencia con un margen de impunidad que no corresponde a la realidad psicológica ni social. Es necesario un cambio profundo en el Código Penal y en las políticas educativas, de manera que los actos de acoso sean tratados con la gravedad que merecen, y que las víctimas reciban protección efectiva. Lo que ocurre en televisión y redes sociales refleja la misma problemática. Un programa que ridiculiza a las personas, que destroza familias y que llama maltratadores a quienes no han sido condenados, se convierte en espacio de formación de referentes mediáticos negativos. Una colaboradora que ha pasado años en ese entorno puede ahora arremeter contra menores, pero su credibilidad está minada por su propio pasado. La coherencia entre lo que se dice y lo que se ha hecho es fundamental. Sin ella, la legitimidad desaparece. El impacto psicológico sobre los menores es devastador. Sandra intentó quitarse la vida debido al acoso sostenido que recibió, y esto debería ser un llamado de atención sobre la gravedad del bullying. No es suficiente con indignarse temporalmente. Hace falta que la sociedad en su conjunto, los medios y las autoridades educativas tomen conciencia y actúen. La banalización a través de vídeos en redes, comentarios virales o golpes de pecho públicos no sustituye la acción real ni la prevención efectiva. Además, existe un riesgo de confusión para la sociedad. La idea de que cualquiera puede hablar con autoridad sobre cualquier tema genera un efecto de desinformación y relativización de la gravedad de los hechos. No se puede exigir a alguien que tenga la misma formación que un experto, pero sí que los medios y los influencers sean conscientes de los límites de su autoridad y de la responsabilidad que conlleva cada palabra. La ética no es una opción. Cuando hablamos de menores y de acoso, es una obligación. La combinación de negligencia institucional, banalización mediática y protagonismo mal entendido crea un escenario peligroso. No se trata de criminalizar a los acosadores sin matices. Muchos provienen de contextos familiares difíciles o han sido víctimas ellos mismos, pero eso no exime la responsabilidad ni el impacto de sus actos. Se requiere un abordaje profesional y equilibrado que contemple todas las aristas del problema, algo que los programas del corazón raramente hacen. En conclusión, estamos ante un fenómeno complejo que mezcla violencia real, exposición mediática, banalización y falta de preparación.
Figuras públicas que han construido notoriedad sobre la crítica y el señalamiento no deberían erigirse como referentes éticos. La sociedad necesita formación, legislación efectiva, protocolos claros en colegios y una conciencia colectiva que diferencie entre espectáculo y tragedia. Solo así podremos evitar que más Sandras sufran en silencio y que la banalización mediática siga legitimando el daño ajeno.